Es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Damos gracias a Dios por su presencia y a todos mis hermanos que nos escuchan por internet, pues también gracias. Y bueno, quiero aprovechar para agradecerles, nos han estado dejando comentarios, también nos han estado mandando correos con información de varios temas y yo creo que es muy buena forma de poder contactar con todos ustedes y compartir entre nosotros. Entonces, para todos los que nos están escuchando, si tiene algo de interés por compartir, pues deje ahí, aunque no haga un comentario, no importa, pero deje el link de descarga del video, del reportaje, de la página de internet, que sea de interés para todos nosotros. Yo creo que entre más nosotros estemos con ese conocimiento, pues es beneficio para todos. Yo agradezco a todos los que ya están enviando esa información y pues gracias porque al final esto nos va a ayudar para poder crecer más todos juntos. Vamos a hacer una oración. Yo el tema que hoy traigo para todos ustedes se llama el portal del Altísimo. Amén. Señor, pues Jesucristo, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por tu benevolencia y porque nos permite, Señor, estar unidos, Señor, a través de tu palabra, de la enseñanza y poder compartir, Señor, con tus hijos, Señor, la porción de tu palabra que tú tienes para ellos destinada. Que sea, Señor, de tu agrado primeramente, que sea bajo la dirección a través de ti, Espíritu Santo, para que sea, Señor, buena siembra, Señor, buena cosecha, mi Dios bendito, y que sea para beneficio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y pedimos esa dirección. Amén y amén. Ok. Simplemente nada más para rematar el tema, aunque ya nos vamos a salir del tema del túnel de San Gotardo, pero yo creo que vale la pena hacer unos pequeños comentarios porque dentro del tema que nosotros estuvimos viendo en esta primera diapositiva, parte de la ceremonia al final, aunque suena así algo así como que muy inocente, muy tal vez hasta infantil, pero dentro de lo que es el video que está, la pantalla que está hacia atrás, pues salieron unos pingüinos muy bonitos, con sus corbatita y demás, y uno diría, ¿qué tiene que ver? Mi hermano, el enemigo es astuto y bueno, hoy le voy a explicar lo de los pingüinitos, aparentemente algo inocente, pero de inocente no tiene nada. Vamos a ver esto en la siguiente diapositiva, es simplemente un acercamiento, y vuelve a hacer lo mismo. Bueno, ahí aparecen tres personajes, le confieso que al momento no sé quiénes son, no he tenido la oportunidad de investigar. Si hay alguno de nuestros hermanos ciberescuchas saben quiénes son esos tres personajes, pues nos ayudaría mucho saber. Igual nada más son anónimos, no lo sé, pero bueno, usted puede ver en la pantalla, hacia atrás de ellos están los pingüinos. Amén. En la siguiente diapositiva vemos el mapa, hablamos del triángulo mágico que tiene pues ya siglos esta connotación del triángulo mágico, que por cierto no entré en detalle la vez pasada. Este triángulo se le conoce como el triángulo de la magia blanca. Fíjese, esta es la magia blanca, porque hay otro triángulo que se le conoce como el triángulo de la magia negra. Y el triángulo de la magia negra está compuesto por tres vértices, que es Turín, Londres y San Francisco. Pero bueno, ya después, si Dios quiere, hablaremos de eso. Bueno, pero este triángulo, vimos que al interior está Suiza, está el túnel de San Gotardo, que al final pues lo que habíamos visto pues coincide con el vientre del dragón, de un dragón en un manuscrito, un libro antiguo que representa las patas y la cola, las tres ciudades, Lyon, Turín y Praga. Y en la boca está Londres. Ok, pero dentro de este triángulo está el famoso colisionador de hadrones, que bueno, es un instituto de investigación científica del más alto nivel en cuanto a física cuántica, desintegración del átomo, etcétera, etcétera. Bueno, resulta ser que en esta siguiente imagen, dentro de
la teoría cuántica, que tiene que ver mucho con el ser, hay unos diagramas que se conocen como los diagramas pingüino, así como se lo digo. Te voy a leer para ser precisos, porque esto ya es terminología de científica de alto nivel. Obviamente pues hay cosas que están fuera de nuestro alcance entenderlas, pero bueno, hay ciertos diagramas que se les conoce como los diagramas pingüino, y le voy a leer algo así rápido. Dice: los físicos representan las rutas de desintegración de las partículas de forma abreviada haciendo dibujos del tipo de diagrama de Feynman. Un diagrama de Feynman es una serie de garabatos, líneas, curvas y letras que trazan los procesos cuánticos. Estos diagramas llevan el nombre de su inventor, el teórico y el premio Nobel Richard Feynman. Y bueno, ahí habla de estos diagramas. Pues resulta ser que después un investigador, Ellis, empezó a hacer estos diagramas porque él estaba investigando la desintegración de las partículas en cuanto al proceso cuántico, y en una apuesta con un amigo, el amigo le dijo: si pierdes la apuesta, en tu próximo artículo vas a involucrar la palabra pingüino en tu artículo científico. Fue una apuesta, así salió. Y efectivamente, cuando él ya después se fue a su casa, a su estudio, su laboratorio, su oficina, y empezó a hacer investigaciones, se dio cuenta, él así lo vio, que los diagramas tenían para él forma de pingüino. Y bueno, le voy a leer lo que dice en rojo. Partículas como estas están por todas partes. Incluso el espacio que llamamos vacío está lleno de ellas. Habla de unas partículas. Tales partículas son la razón de ser de los aceleradores, como el Gran Colisionador de Hadrones, tan útil en la búsqueda de nuevas partículas. Entonces es bien curioso, porque dentro de los procesos de investigación científica, y sobre todo hablando de la teoría cuántica, de la desintegración del átomo, la búsqueda de nuevas partículas, de la metodología que ellos tienen para representar estos procesos cuánticos, pues hay unos diagramas que ya históricamente se les conoce como los diagramas pingüino. Entonces, pues es irónico, porque si en el CERN, que está dentro del triángulo mágico, y al final en la pantalla de atrás ponen unos pingüinos, pues ya es una clara alusión velada o descarada en relación a quién, al colisionador de hadrones, en la búsqueda de portales, en la búsqueda de la materia oscura, en la búsqueda de universos paralelos, que por cierto me ha estado llegando información de algunos hermanos ciberescuchas de sucesos que están ocurriendo en los cielos cercanos al colisionador, donde ven un comportamiento raro en cuanto a las nubes, portales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues parece ser que sí tiene mucha razón todo esto. Entonces, pues aquí está claro. Ok. Con esto pues cerramos lo del túnel de San Gotardo. Yo sé que hay más, hay mucho detalle, pero bueno, tampoco ya vamos a meternos más a detalle. Y hablando de portales, porque esto parece que está muy de moda, ya se volvió un tema trillado, ya se volvió un tema, ya nadie se espanta. Usted ve películas y por todos lados hay portales de acceso, portales de entrada. No hay película ya de ciencia ficción que no maneje los portales. Ya esto se volvió como muy trillado. Tan trillado se volvió, o tan cotidiano, que en abril del 2016 de este año había la intención de empezar a generar, en esta diapositiva lo va a ver, de generar arcos o puertas en honor al dios Baal. Y estos arcos y puertas se iban a poner ahí en Londres y en Estados Unidos. Le voy a leer el artículo. Una producción a escala natural del templo de Baal, igual que en el Estado Islámico, igual al que el Estado Islámico destruyó en la ciudad de Palmira en Siria 2015, se va a levantar en las plazas del Times Square en Nueva York y de Trafalgar Square en Londres este próximo abril, según informa el New York Times. Entonces había la intención, por cuanto el Estado Islámico destruyó los arcos el arco del templo en adoración al dios Baal, de hacer unas réplicas exactas en Londres y en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Altares, arcos o puertas o portales en honor al dios Baal.
Esto fue en abril de 2016. Ya la última noticia que encontré ahí, resulta ser que al final esto ya provocó mucho movimiento, todavía hay asociaciones religiosas, asociaciones civiles que protestan y dicen, bueno, ¿por qué vas a levantar arcos de adoración a Baal? ¿Qué pretendes? ¿Qué buscas? Y bueno, hubo reacción social y al final detuvieron el proyecto. Pero bueno, esto es nomás, y seguí leyendo, investigando, y había la intención de empezar a poner estos arcos en distintas partes del mundo, no nada más Nueva York y Estados Unidos, digo Nueva York y Inglaterra, sino en distintos lugares más. Entonces la idea era, pues, cubrir varias ciudades de este planeta con arcos en honor y adoración al dios Baal. Imagínense, ya esto es un franco descaro. Bueno, con esto cerramos esta parte. Pero si de portales estamos hablando, portales del enemigo, portales que quieren abrir o que tal vez ya estén abiertos algunos, bueno, es más, ya hay muchos que ya están abiertos desde hace muchos años o milenios. Pero bueno, apenas la gente se está sensibilizando con esto, porque esto no es un tema nuevo, esto así se mueve el enemigo desde hace siglos, milenios. Pero bueno, si de portales estamos hablando, pues también Dios va a hacer su portal. Bueno, perdón, no lo va a hacer. Dios tiene sus portales. Y hoy vamos a ver uno en especial. Yo le pongo por título a este tema, el portal del Altísimo, pero si quiero ser más preciso, va a ser el portal de Melquisedec. Y está en la Biblia clarito. A ver. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y dice así, Hebreos 5, 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios o de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, aquí está hablando el autor de la carta a los Hebreos. Algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Pablo, pero bueno, la mayoría se inclina por Apolos. Pero él está diciendo, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Acerca de qué? ¿Qué es difícil de explicar y qué es mucho de lo que hay que decir? Con respecto de qué está hablando carta a los Hebreos. Es difícil de explicar, es mucho lo que se tiene que decir, pero ni se dice ni se explica, porque ustedes, bueno, está exhortando a los hebreos, son ¿qué? Lentos, tardos para oír, y no les gusta, no entienden, no comprenden. Tenemos que estar con la doctrina básica, con la palabra básica, con los principios elementales, pero ya debiéramos estar hablando de otras cosas, pero pues yo tengo mucho que decir, y aparte pues necesito un auditorio con cierta madurez, con cierto criterio, porque pues lo que les voy a decir no está así como que tan fácil o accesible para poder explicarlo. Bueno, pues yo creo que si eso Pablo lo dijo hace 2000 años, creo que 2000 años después estamos igual que en las condiciones de Pablo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que decir, hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero no las decimos, no las hablamos porque todavía no encontramos cierta madurez en mucho pueblo. Y yo les voy a decir, hay cosas que yo en la red no puedo decir. Dios me lo tiene prohibido, no puedo. ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con un montón de cosas. Va a haber mucha oposición, va a haber mucha reacción. Hay muchas cosas que el pastor Vicente tiene que decir y no puede decirlo, porque va a causar, lejos de hacer bendición, va a causar conmoción. Hay cosas que tiene que decir el pastor Ignacio y otros pastores, pero nos tenemos que limitar porque la iglesia se ha hecho lenta, se ha hecho tarda para oír y se ha conformado con los principios básicos elementales. Entonces, pero bueno, yo creo que poco a poco Dios va a ir permitiendo y hemos ido poco a poco muchos siervos, así de poquito en poquito, soltando verdades, soltando doctrina de otro nivel, pero que pues tenemos que hacerlo ahora sí con tiento,
despacio, porque si no, no vamos a hacer bendición y vamos a ser causa de tropezadero. Ajá. Pero bueno, con respecto de este tema, ¿qué es lo que era difícil de explicar y qué es de lo que se tiene mucho que decir? ¿Qué es lo que les estaba exhortando Pablo? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a leer versículos atrás. Y dice ahí, Hebreos 5:5, de la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos, cuando les dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, y el auditorio que tenemos es un auditorio lento, pues no podemos exponerlo. ¿Y cuál era el tema? El sacerdocio de Melquisedec. Y es cierto, del sacerdocio de Melquisedec hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero no podemos decirlo. ¿Por qué? Porque no está tan fácil explicarlo, no está tan fácil decirlo. Y en primera, tenemos unos oyentes que son lentos o tardos para oír. Y tenemos unos expositores que no dominan la doctrina ni la palabra revelada profunda. Entonces se junta ¿cómo dice? Hay un refrán que dice junto con pegado, se dice en México. Creo que en Guatemala dicen el niño que es chillón y la nana que le pega. O sea, oyentes tardos para oír y expositores faltos de habilidad para exponer. Pues, y el sacerdocio esperando que alguien lo explique, que alguien lo muestre, que alguien lo diga, que alguien lo exponga, porque es mucho lo que se tiene que decir y implica cierta dificultad. Bueno, hoy vamos a dar una pincelada, nada más una pincelada. No nos vamos a meter tan a profundo porque podemos provocar cismas por ahí. Vamos a ver en qué consiste el sacerdocio de Melquisedec con un poquito más de detalle. Génesis 14:1. Y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goyín, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Entonces, resulta ser que hay una guerra. Hay una guerra, y en esta guerra se enfrentan, cuatro reyes, representados por Kedorlaomer, contra 5 reyes, representados por el rey de Sodoma. Y es una guerra, es una lucha, es una batalla, en el cual no está involucrado el pueblo de Dios. No está involucrado. Se rebelan los 5 reyes contra los 4 primeros reyes. Entonces Kedorlaomer manda a traer a los otros reyes, 3 reyes, y van y declaran la guerra y van a pelear contra el rey de Sodoma, que es el representante de los 5 reyes. El chiste es que ahí se establece una batalla, ahí se establece una guerra. Y al final, aunque no era un problema, un conflicto con los hijos de Dios, se vieron involucrados los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque resulta ser que Kedorlaomer y los otros 3 reyes más derrotan al rey de Sodoma y a los otros 4 restantes, y de paso pues conquistan bienes, los toman por esclavos, y de paso se llevan a Lot, el sobrino de ¿quién? De Abraham. Entonces le van a avisar a Abraham que se habían llevado a Lot,
Y entonces Abraham se ve en la necesidad, por el amor que le tenía a su familiar, a su sobrino, de involucrarse en la guerra. Entonces, pero de inicio no era un conflicto con los hijos de Dios, sino, pues ahora sí, por Lot andarse metiendo en lugares que no le corresponden, estar en lugares donde no tenía que estar, porque él prefirió irse a Sodoma y a Gomorra cuando empezó a tener problemas con Abraham. Pues bueno, se fue a meter a lugares donde no debía y al final se pagan las consecuencias. Y bueno, y aquí hay una enseñanza básica: no te metas donde no te llaman, o no estés donde no tengas que estar. Si te metes en el mundo, vas a tener problemas con el mundo. O sea, pero bueno, al final capturan a Lot. Vamos a leer. El chiste es que Abraham, con 318 personas, nada más 318, conquista a Kedorlaomer, que Kedorlaomer y sus 3 reyes aliados ya habían derrotado a la facción de los 5 reyes y anteriormente habían tenido lucha contra gigantes, susitas, emitas y rafaitas, si mal no me recuerdo. Entonces, Kedorlaomer no era cualquier este grupo aliado de reyes no eran cualquiera, eran reyes poderosos. Pues Abraham con 318 les ganó y les derrotó. Dice ahí Génesis 14:17. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Viene Abraham de derrotar a Kedorlaomer, y el rey de Sodoma, que en la batalla que había tenido contra Kedorlaomer y los reyes, pues huyeron, se escondieron, y entonces lograron salvar su vida. Entonces cuando llega Abraham, pero Abraham fue por salvar ¿a quién? A Lot, no por hacerle el favor ¿a quién? A Sodoma y a Gomorra, no. Él fue por Lot, su sobrino. Pero bueno, de todos modos aquí sale el rey de Sodoma, y de alguna manera pues se trató de congraciarse con él, porque queriendo o no, recibió un favor, derrotaron a sus enemigos. Y entonces dice que sale el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y de la nada, ahora sí, de la nada, por lo menos así. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Y aquí hay una gran interrogante, un gran misterio, porque de repente surge un personaje llamado Melquisedec. Y aparte de que surge este personaje llamado Melquisedec, rey de Salem, resulta ser que lo primero que hace es ¿qué? Sacar pan y vino. Y se dice, él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. La pregunta es, primera, ¿de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿O para qué? ¿Y por qué le da pan y vino? Dice que saca pan y vino. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver con la batalla? ¿De dónde venía Abraham? De haber derrotado a Kedorlaomer y a sus aliados. Él gana la batalla, se muestra Melquisedec y saca pan y vino. Obviamente que nosotros estamos acostumbrados, porque para nosotros los cristianos, pan y vino, pues luego lo relacionamos con ¿qué? Santa Cena. O sea, no tenemos conflicto con eso. Pero déjeme darle otra cuestión con respecto al pan y el vino. Vamos a irnos a un nivel un poquito más arriba. ¿Amén? Y para esto,
dentro de la bendición que le da Abraham, que le da Melquisedec, Abraham le dice: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Entonces, fíjense lo que dice Melquisedec. Bendice a Abraham, Abraham del Dios Altísimo, pero dice creador de los cielos y de la tierra, o del cielo y de la tierra. Ok. Vamos a ver qué significa la palabra creador. Y se va a sorprender. Según el diccionario Strong, la palabra creador en el hebreo es caná. Y significa erigir, crear. Erigir es levantar, crear. Pero cuando seguimos leyendo las demás definiciones, dice adquirir un campo, comprar, comprador, ganar, poseer. Y luego dice recobrar, rescatar. Entonces, ahí está la definición, lo puede ver ahí en pantalla. Entonces yo puedo decir, bendito sea el Dios de Abraham, el Dios Altísimo. Voy a usar el rescatador de los cielos y de la tierra, el que recobró los cielos y la tierra, el que poseyó los cielos y la tierra. Déjeme usar esa traducción, a ver si encuentro algo más adelante. Amén. Bueno, y resulta ser que la palabra pan, ahí viene, es la 3899, lejem. Lejem. Porque ¿qué es lo que hizo Melquisedec? Sacó pan y vino. Y dijo, bendito sea el Dios de Abraham, el Dios Altísimo, rescatador, recobrador de los cielos y de la tierra. Permítame usar esa traducción. Pero cuando me voy a la definición de la palabra pan, lejem, ahí está. Dice ahí, viene de la 3898 y dice, alimento, comida por hombre o bestia, pan o grano, etcétera, etcétera. Alimento, comer, comida. Hasta ahí estamos bien. Representa un alimento que se lleva a la boca. Ajá. Pero dice que viene de la 3898. La 3898 dice, alimentar con, figurativamente, consumir. Por implicación, batallar. Como destrucción, atacar, combatir, contender, dar batalla, sitiar, guerra, guerrear. ¡Ah, caramba! Eso significa pan. Lo que se traduce pan, la palabra que da origen a pan, laham, tiene que ver con ¿qué? Con destrucción, con batalla, con ataque, con guerra, con consumir, con dar batalla, pelea, sitiar a un lugar. Entonces, uno dice, ahora, vamos a juntar estas dos definiciones. Porque yo le dije, el creador de los cielos y de la tierra. La palabra creador tiene que ver con recobrar o rescatar. La palabra pan tiene que ver, es un pan, pero que implica ¿qué? Guerra o batalla. Bueno, vamos a leerlo con esta perspectiva. Génesis 14, 18. Y fíjese cómo va a cambiar. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan de la guerra, pan de la batalla, pan de la lucha, pan de la batalla, del sitio, de la destrucción. Y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador, entre paréntesis, el que rescató o que recobró los cielos y la tierra. Entonces, para rescatar y recobrar los cielos y la tierra, se tuvo que pelear una batalla.
para recobrar los cielos y la tierra, se tuvo que hacer una guerra. Para rescatar los lugares celestes, en algún momento se tuvo que sitiar y pelear con un enemigo. ¿Y quién reconoce eso? ¿Quién está enterado de eso? El sacerdote de Melquisedec. ¿Se da cuenta cómo ya cambiamos el panorama? Bueno, pero usted me va a decir, pastor, es que usted está abusando de la traducción. ¡No! Porque lo que reconoció Melquisedec cuando Abraham peleó contra Kedorlaomer, vamos a ver, lo que hizo inmediatamente de que lo ve venir, le sacó pan y vino y dijo, el creador de los cielos y de la tierra te bendice. Bueno, vamos a ver, siguiente diapositiva. Génesis 14:14. Al oír Abraham que su pariente, su sobrino en este caso, había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Adán. ¿Cuál era el objetivo de Adán? Digo, de Abraham. Rescatar o recobrar a su sobrino. ¿No era el objetivo? Rescatarlo. Ahí está el pan. Ahí está el pan. Digo, perdón, ahí está el creador, porque la palabra creador es recobrar o rescatar. Y dice Génesis 14:15, y por la noche él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes y también a su pariente o a su sobrino. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Pues Abraham hizo lo que le dijo, lo que le reconoció Melquisedec. ¿Qué le reconoció Melquisedec? Que batalló. ¿En qué forma se lo reconoció? Cuando le da ¿qué? Pan. Porque el pan implica guerra, batalla, sitio, lucha, pleito. Y le dice, bendito sea el Dios de Abraham. Y lo bendice porque dice, el creador de los cielos y de la tierra te bendice. Porque la palabra creador tiene que ver con rescate, con recobrar. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Rescató, recuperó a las personas y a los bienes. Entonces por eso le dio ¿qué? Pan y vino. ¿Y el vino, pastor? Pues ese está muy sencillo. Es la sangre derramada, no de Abraham, sino de los que tuvieron que matar. Porque hubo una ¿qué? Una lucha. Tuvo que haber una guerra. Hubo obviamente heridos y tuvo que haber mortandad. Los caídos en batalla. Y todo ese contexto, pues obviamente el que conoce el sacerdocio del Dios Altísimo, en este caso el sacerdocio del Melquisedec, lo reconoció y por eso le dio ¿qué? Pan y vino, y por eso le dijo la bendición del Creador, del que recupera los cielos y de la tierra. Porque le dice, tú en chiquito, tú en pequeñito, hiciste lo que se hizo allá arriba. ¿Sí me explico? En chiquitito hiciste una muestra de lo que nosotros hicimos. ¿En dónde? Allá arriba. Al rescatar los cielos y la tierra, al recobrar los cielos y la tierra, al volver a poseer los cielos y la tierra, y que tuvimos que pelear una batalla, tuvimos que pelear una guerra. Tú eres del sacerdocio de Melquisedec, porque tú en pequeño has reflejado lo que nosotros hicimos allá arriba. Por amor a tus sobrinos, por amor a tu gente, por amor a tu pueblo, por amor a tu familia, por amor a tus hijos, por amor a los tuyos. Fíjate cómo cambió radicalmente. Ahora, espérame. Pastor, ¿se puede seguir ejerciendo el sacerdocio de Melquisedec en estos tiempos? Es lo que hacemos. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Literal? Sí. Sí. ¿Literal? Sí. Pues sí.
rescatar las almas. Implica guerra. Rescatar las almas perdidas. Mi hermano, Guerra. yo te voy a decir dónde se ejerce el sacerdocio. De esta manera, en los cielos. Los cielos sufren violencia hasta el día de hoy. ¿Y qué crees que hay allá en los cielos? Guerra. ¿Flores y rosas? No, no, ¿Campo de descanso? no. No, allá hay violencia, allá hay guerra, allá hay conflictos, allá hay sitio, allá hay un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Los cielos sufren violencia hasta el día de hoy, desde Juan el Bautista hasta el día de hoy. Y los valientes arrebatan. Entonces, ¿dónde hay una violencia a este estilo? En los cielos. ¿Cuándo será el día que eso se refleje aquí abajo? Mi hermano, vete preparando porque quién sabe qué va a pasar cuando se ejerza en todo su poder el sacerdocio de Melquisedec. Por eso te digo que hay cosas que no podemos decir así tan drásticamente. Bueno, sí puedes ejercer el sacerdocio, si lo quieres ver para que no te espantes, pues ve contra los demonios. Persíguelos, atraviésalos, decapítalos, sales pedacitos. Pero va a llegar un día, y va a ser en la gran tribulación, que ya no va a ser tan espiritual el asunto. Ya no va a ser tan espiritual. Amén. Ahora, espérame. ¿A quién fue a rescatar? Su sobrino. A Lot. Vamos a ver qué significa Lot. Lot, 38:76. Lo mismo que 38:75. Sobrino de Abraham. Lot, sobrino de Abraham. Pero resulta ser que Lot significa velo, cubierta, cubrir. Viene de la 38:74, envolver, cubrir. En otras palabras, Lot es representación y figura de cobertura. Lot representa, simboliza, ejemplifica la cobertura. ¿Y qué va a hacer el sacerdocio de Melquisedec en estos tiempos? ¿Sabes qué es lo que va a hacer el sacerdocio de Melquisedec en estos tiempos? Tenemos que rescatar a las coberturas. Las coberturas ya están atrapadas por el enemigo. Muchas coberturas, muchos ministerios, muchos ministros están atrapados por el rey de Elam, por Kedorlaomer, por todos esos. Están atrapados en muchas cosas. A las coberturas, a los ministros, a los ministerios, hay que rescatarlos. Porque ellos son los velos, ellas son las coberturas ¿de quién? Del pueblo de Dios. Y están atrapados en un montón de cosas. El enemigo ya los tiene bajo su control, bajo su dominio, ya los tiene esclavizados. Y hay muchas coberturas, hay muchos líderes de parte de Dios que están atrapados en las garras del enemigo. No es tanto que estén esclavizados en un cepo con cadenas y detrás de barrotes o con cadenas, sino están atrapados de otra manera. Con la manera que hoy el enemigo utiliza, con las cosas del mundo, con la influencia del mundo, con la doctrina, con la enseñanza, con la alabanza, o sea, con un montón de cosas están atrapados, están agarrados, y hay que rescatar a los a los que dan cobertura. No sé si me estoy explicando. Sí. Hay que rescatarlos. Pastor, pero ¿cómo le vamos a hacer? Que Dios nos bendiga de veras y empiece a levantar sacerdotes conforme el ministerio de Melquisedec. Porque se tienen que rescatar. Hay mucho ministro, mucho ministerio atrapado en las redes del lazo del cazador, en el lazo del enemigo. Ya están atrapados. No es que estén encarcelados físicamente, no es que tengan una cadena, no. Hay muchas formas como el enemigo hoy tiene atrapado al pueblo de Dios y a los ministros y a los ministerios. Que Dios quiera, verdaderamente que Dios quiera levantar el sacerdocio de Melquisedec otra vez. Para rescatar a los que cubren, a los que protegen, a los que guardan. Porque a semejanza de Lot, ellos tomaron la decisión
de irse a Sodoma y a Gomorra. Lot tomó la decisión solo. Sí. Nadie lo obligó. Él solito tomó ¿qué? La decisión de irse a Sodoma y a Gomorra. Y ahí pagó las consecuencias. Y ahorita muchos ministerios, muchos ministros están pagando las consecuencias porque ya están atrapados. Pero ellos solitos tomaron la decisión de irse. Sí. Porque empezaron a haber conflictos. No soportaron el conflicto. Y dice, pues, ¿sabes qué? Me separo, me voy. Amén. Entonces hay que pelear una guerra, una batalla por las coberturas. Y lo tiene que hacer el sacerdocio de Melquisedec. Cuando yo leo el Salmo 110, versículo 2, lo vimos en el tema que se llama Melquisedec y la batalla de los tronos, hace como 3-4 semanas. Ahí hicimos el desglose de este pasaje, Salmo 110, versículo 2. Dice, Jehová extenderá desde Sión tu poderoso cetro. Y yo les había dicho que cuando dice poderoso cetro, representa una compañía poderosa. Diciendo, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo. Pero en el significado correcto, tus tropas se ofrecerán voluntariamente en el día de tu poder, en el día de tu ejército o en tu gente de guerra. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dimos el estudio. Cuando hablamos del orden de Melquisedec, es el gobierno sobre de los querubines. Dimos el estudio, ahí está completito. El Señor está a tu diestra y quebrantará a los reyes en el día de su ira. En el día del Armagedón van a pelear contra los reyes. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es curioso, porque Melquisedec se le dice rey de Salem, rey de paz. Pero para hacer la paz, primero hay que ganar la guerra, hay que pelear la batalla. Ahora, espérame, porque esto tiene más implicaciones. Génesis 14, 18. Te voy a leer de nuevo. Y entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Pero nota, por favor, siempre aparece en todo este contexto una de las representaciones de Dios que no se maneja mucho: el Dios Altísimo, el Dios Elyon en hebreo. El Dios Elyon o Dios Altísimo, la representación de Dios como el Dios Altísimo va correlacionada ¿con quién? Con el sacerdocio de Melquisedec. Y para entender más profundamente el sacerdocio de Melquisedec, tenemos que entender las implicaciones de lo que representa el Dios Altísimo. La característica de Dios, pero como Altísimo, Dios Elyon. Amén. Entonces, es bien interesante, porque entonces el sacerdocio de Melquisedec va aparejado de la característica de parte de nuestro Señor
en forma del Dios Altísimo. ¿Qué implicaciones tiene el Dios Altísimo? Nada más para abrir boca, porque tendríamos que entrar en la otra parte del estudio. Pero te voy a dejar esto. Cuando tú te vas al Salmo 91:1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el Ayo, morará a la sombra del Omnipotente, Shaddai. Diré al Señor, Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, Elohim, en quien confío. El Dios, la característica Elion, tiene que ver con las 4 representaciones importantes que determinan en su completitud a nuestro Dios y Señor. Se le dice Elion, se le dice Shaddai, se le dice Jehová, se le dice Elohim. Y para entender todo esto, pues nos tendríamos que meter para estudiar esta cuadratura. Las implicaciones de esta cuadratura. Elion, Altísimo, Omnipotente, Shaddai, Señor, Jehová, mi Dios, Elohim. Pero el que entra por delante, porque es el Altísimo, ¿es quién? Elion. Y este es el que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Y aquí tenemos que hacer una pausa, porque empezar a hablar de esta cuadratura es difícil de explicar. Es mucho lo que hay que decir. Y la iglesia es lenta para oír. Pero si Dios quiere, próxima semana vamos a continuar con el tema. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dale un aplauso al Señor.